Buenos días y bienvenidos a esta su congregación y matriz de estos ministerios Reino de Dios. En este domingo, y así como empezamos todos los domingos viendo esta imagen del Señor, el nombre de Jesús grabado. Muchas gracias, bienvenidos a quienes también escucharán esta grabación en las redes sociales, publicada por escrito en el blog, pero también grabada tanto en SoundCloud y en YouTube, a mi nombre, Pastor Jorge Macías Benítez, pero también a quienes están acá reunidos. Gracias, buenos días a esta reunión que el Señor nos pone en nuestro corazón realizar, luego de una semana en donde hemos tenido mucho mover del Señor, pero también lo digo como es, entre más el Señor nos bendice, más hay caminos que tenemos que ir haciendo al andar y no caminos que están hechos, porque Dios así es como habla. Así que vamos a entrar en un tiempo de oración para prepararnos, en adición a ese tiempo hermoso que tuvimos de alabanza y adoración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Padre mío, con el que tú nos regalas, Señor, y que ha sido de grande bendición para todos, Padre mío. Gracias, Señor, porque sabemos que en tu luz y tu verdad, Padre mío, tu gracia, tu amor, tu misericordia se manifiestan, y que llenos de ti, Padre bendito, clamamos, Padre Señor, para que sea en todo momento tu luz y tu verdad la que hable, tu luz y tu verdad la que se manifieste. Y que, Señor, nos llenes, Padre, en nuestro corazón, pero también en nuestra alma, Padre, de cada palabra que tú vas a soltar, Señor, y que llenas, Señor, con tu luz, que llenas, Señor, con tu entendimiento. Ayúdanos, Señor, y prepara nuestro corazón como jardín, Padre, para poder hablar y para poder recibir estas palabras que vamos a recibir, Señor, y en este mensaje que tú me has pedido preparar. Creo, Padre mío, firmemente, y mi boca habla lo que mi corazón cree, Señor, y lo que tengo certeza que es que el día de hoy sacudirás mentes, entendimientos, corazones, Padre mío, pero empezarás a preparar el territorio y el terreno, Padre bendito, con eso que tú quieres que hagamos, Padre, para establecer tu reino, pero también, Padre, la manera en como tú, Señor, nos usas para cogobernar, que es tu diseño, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Y el mensaje esta mañana que el Señor me pidió preparar es este: lluvia tardía, restableciendo el reino de Dios. Y es el primer mensaje de una nueva serie, una serie que se llama así, Restableciendo el reino de Dios. Muchos hoy día en el cuerpo de Cristo están hablando de esto de el reino y el reino y el reino. Y ya la semana pasada el Señor nos introducía en mucho de esto que ha puesto en nuestro corazón mover, y en mi caso, en el caso concreto de este siervo que habla, es el propósito concreto de la visión que entregó. Una visión que tiene que ver justamente con este pasaje o esta porción de su palabra que está en el libro de Hechos, en el versículo 6, en el capítulo 1, el versículo 6, que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la pregunta, aún de los discípulos de Jesús. Pero ellos, claro, estaban pensando en el reino como lo conoce el hombre, ¿verdad? Porque además ellos venían de una historia, y esto está muy bien documentado parece que está muy fuerte acá, está muy bien documentado en el Antiguo Testamento, en el Logos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en donde venían de un tiempo en donde en algún momento, luego de los profetas y de los jueces, habían pedido un rey. No se acostumbraban al tener que estar recibiendo alimento, palabra, visión de lo que los profetas primero y luego los jueces les daban, de lo que Dios hablaba, ¿no? Ellos querían tener algo así como tener a alguien de cuerpo y carne, ¿no? Y poder hablar con él, interactuar con él, poder verlo, ¿no? Por eso es que también habían construido aquel becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte Oreb recibiendo esas tablas, ¿no? Esos mandamientos. Entonces clamaban, ¿no? Y aún los discípulos le preguntaban: Señor, tú vas a restaurar ese reino. Eso es lo que vas a hacer en esta ocasión. Y no podemos olvidar entonces la trascendencia que tiene la misión de Jesús.
De eso nos hablaba la semana pasada. Vamos a repetir o vamos a profundizar un poco más en ello. Él nos hablaba, el Señor, de esto, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia que tiene la misión mayor de Jesús? La primera, como iremos viendo. Y el Señor nos hablaba primero de creer y luego de buscar. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les será dado por añadidura, nos decía el Señor. Por eso, primero creer y luego buscar. Y ese nos estuvo hablando el Señor la semana pasada, es el reino del Evangelio de Cristo, el centro y lo primero del mensaje de Jesús, por tanto de las buenas nuevas, que es el qué, su para qué, es el reino de Cristo, el reino de Dios. Y hoy, la verdad es que por no hacerlo así, hemos tenido un impacto destructivo, porque la mayoría de los hijos e hijas de Dios siguen relegando este mensaje del reino, o al menos lo ponen en un segundo plano, como algo no importante. Es curioso, ¿no? Lo que estoy diciendo es, cuando tú buscas algo, y es por eso que si han leído o hasta han escuchado, ¿no?, que de repente digo, también para aquellos buscadores de amor, verdad y esperanza. Porque aunque no son hijos o hijas de Dios, o quienes no son hijos o hijas de Dios, no hay quien no busque eso. Bueno, al menos que tengan cara de limón y tengan amor de limón, ¿no? No sé cómo decirlo esto. Pero la gente busca amor. La gente busca ser amada. La gente busca ser aceptada. La gente quiere la verdad. Yo no conozco a nadie que acepte que le digan puras mentiras, ¿no? Vamos, este país mismo, el día de hoy, y sobre todo muy acelerado por el contacto con la tecnología y las redes sociales, manifiesta ya claramente aún en sus hechos, hablo concretamente de este país, México, que está cansada de las mentiras. Más allá de la manipulación política que estamos viviendo por temas como el de Oaxaca, pero en la historia, en los últimos 10, 12, 15 años, este país, la gente en este país se está caracterizando por manifestar su cansancio a la falta de verdad, a la falta de honestidad. Entonces la gente busca amor, la gente busca verdad, pero también la gente busca esperanza, porque la gente está cansada de vivir generacionalmente, generación tras generación tras generación, llena de historias en sus familias, de no salir adelante, ¿no? De no poder construir, de no poder edificar, por ejemplo, y aquí sí ya hablo en lo económico y material, un patrimonio. De tal manera que cuando uno escucha Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo demás te será dado por añadidura. Amén. Es un mensaje relevante. Amén. Jesús mismo dice, busca primero el reino de Dios. Nunca dice, busca primero a Jesús, búscame primero a mí. No dice eso. Dice claramente, busca primero el reino de Dios. Claramente es un mensaje fundamental. Porque si el mismo Jesús te dice que primero busques el reino de Dios y no la salvación, mueve solo con esa declaración de su boca y por lo tanto de una instrucción del Padre, si creemos en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, deja fijo, pone el fundamento claro de lo que se trata la misión de Cristo. Ya nos ministró el Señor de esto la semana pasada. La única esperanza real, luego entonces sí, de salvación, que debe ser buscada, pedida y esperada por todo auténtico seguidor suyo, por todo cristiano en el espíritu y en verdad, es esa: buscar primero el reino de Dios. Y eso va a cambiar completamente nuestra forma de buscar a Dios.
Y así como están viendo el impacto correcto del Evangelio de Jesús, por ser el Evangelio del reino, es una reforma en la manera en cómo vivimos nuestra salvación y cómo discernimos, que no entendemos, discernimos lo que es la vida eterna. Así es como el Señor nos compartía, primeramente, ahí en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Quiero compartirles una breve historia a ese respecto. En una ocasión, un joven rico se le acercó a Jesús, esto está documentado en la Biblia, para preguntarle qué es lo que debía hacer para ganar la vida eterna, lo cual, como ya les compartí en unos breves pensamientos, es un anhelo que seguramente es el de millones de hombres y mujeres en este mundo. ¿Qué hacer para ganar la vida eterna? Y le respondió Jesús con estas palabras: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le respondió: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y claramente el Señor aquí nos está hablando y está asociando esto que nos está, o que le está respondiendo este joven rico, de vida eterna. Pero de una vida, diciéndole, no puede entrar al reino de Dios alguien que depende de sus riquezas, que tiene dependencia en lo que tiene, que tiene dependencia en lo que otros dicen, que tiene dependencia en lo que otros opinan de lo que hace. La verdadera salvación es creer y buscar el reino de Dios primeramente. Creer y buscar el reino de Dios primeramente. Claro está que eso no va a ocurrir si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Pero es el mismo Cristo el que te dice: no me busques a mí, busca el reino de Dios primero. Y esto parece como contradecirse una cosa con la otra, ¿verdad? Al menos a como normalmente y o tradicionalmente nos enseñan que debe ser. El reino de Dios es el fundamento de la verdadera y completa salvación y de la vida eterna que Jesús nos ofrece. El mensaje completo del reino, sin ninguna duda, tiene que ver con esto. Y es que hoy día la mayoría digamos, de lo que quienes integramos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y también tiene mucho que ver con lo que los predicadores contemporáneos hablan principalmente, sustantivamente. Y es que enseñan que solo basta con creer en Jesús para ser salvo. Y esta figura que van a escuchar de mi boca la he usado mucho en estudios y en discipulados. Si tú te quedas con el ya recibí a Jesús, y asegúrate que es en espíritu y verdad y no solo con tu mente, porque si no, si es solo de boca no has sido salvo. Si verdaderamente recibiste a Cristo en tu corazón y no haces nada más, es como tocar la puerta y que te la abran y quedarte ahí. Tocas la puerta de una casa, te abren la puerta, te dan la mano, te saludan, te dicen bienvenido y tú te quedas ahí en el zaguán. Si ese es tu caso, yo te animo, te exhorto
a que sigas adelante, que des pasos a la casa, al palacio del rey. Pero tienes que discernir y explicar y recibir puntualmente qué significa creer en Jesús. Y eso es lo que tristemente no está haciendo el pueblo de Cristo y la mayoría de los predicadores modernos, que se quedan mucho en la metodología y en la exposición de la palabra, pero no compartir lo que han discernido de lo que es caminar con Jesús y específicamente de lo que Jesús mismo dice, que es lo que nos quiere hablar. Ignoran así entonces por completo que Jesús vino a predicar, a ministrar, dicho por él mismo, para establecer el reino de Dios como el evangelio de salvación. Hoy día existen muchas personas que se creen cristianas que no lo son, porque en realidad no han aceptado el mensaje del verdadero, o por lo menos del evangelio completo, conforme a la palabra de Dios nos está llevando. Y de eso podemos ver con toda claridad, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, y los quiero llevar para ello a ese evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo les envío mi mensajero, dice Isaías. O Marcos 16, versículos 15 y 16, en donde nos dice el Señor con toda claridad: y les dijo, habla Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero continúa en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Así es que claramente Jesús mismo nos habla de cuáles son las señales de aquellos quienes han recibido este mensaje de salvación, este mensaje del reino del que nos está hablando ahora. Fíjate lo que dice Lucas 4, 42 y 43. Cuando ya era de día, habla de Jesús, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y es normal, cuando tú estás en la presencia de Jesús mismo, tú lo que no quieres es que Él se vaya. Sin embargo, ve lo que dice, la declaración de Jesús es tremenda. Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Amén. Amén. Como nos acaba de decir en Marcos 1, versículos 2 y 3, cuando Isaías me dijo: les envío a mi mensajero. Pero el mensajero, vaya mensajero, ¿no? El mismo Hijo de Dios, Dios mismo, diciéndote cuál es el mensaje. Y el mensaje no solo es el evangelio. El evangelio es la envoltura de la carta. La carta dice que vino a establecer el reino de Dios. Y eso es justamente de lo que nos quiere hablar el día de hoy el Señor. Cristo mismo, por más curioso que parezca, no es el evangelio.
Cristo es el mensajero. Y sé que suena muy duro, sé que suena muy fuerte esto que estoy diciendo, de que Cristo no es el Evangelio. ¿Sabes? Muchos cristianos creen que Cristo es el Evangelio. Y como acabamos de leer en Lucas 4, 42 y 43, que Él vino no a anunciarse a sí mismo, sino para proclamar algo que Él llama el reino de Dios, que Cristo mismo llama el reino de Dios. Y ese reino involucra a un rey, que es nuestro Señor Jesús. Porque todo reino sabemos que primero tiene un rey, pero también tiene un propósito el que haya un rey para un reino, y es que el reino tiene territorio, hay posesión, y como posesión hay heredad, porque eso es lo que hace un rey. Pablo lo declaró muy bien cuando escribió lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos 10:36. Jesús enseñó claramente y sigue instruyendo que su mensaje es el evangelio del reino de Dios y no otro. Y con esto debemos entender, debemos discernir que Jesús no nos mandó creer que Él es el evangelio salvador. Sin embargo, lo que Jesús sí buscó en todo tiempo es que la gente creyera en su palabra, en lo que Él decía. Porque esto es enseñanza, esto es evangelio. El sentido real de creer en Cristo sería creer a Cristo, su palabra, es decir, creer en este mensaje del evangelio del reino, que es el reino de Dios. Eso es lo que el Señor busca que hagamos. Predicar entonces ese evangelio del reino. Pero es así, predicar este evangelio del reino. Y hoy, en ese orden de ideas, muchos predican el evangelio del perdón, por ejemplo. O el evangelio del amor de Dios. O un evangelio hasta social en ocasiones. Tristemente también mucho del evangelio de la prosperidad, del evangelio de la segunda venida, del evangelio de la justificación y otros evangelios. Y no porque estén mal, excepto este tema del evangelio de la prosperidad, porque todos son parte de la promesa en la palabra de Dios hasta la segunda venida. Dice Gálatas 1, 6, versículo 9. Del 6 al 9, Gálatas 1, versículo 6 al 9, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Habla Cristo mismo de esto. De tal manera que si tú escuchas un evangelio que no es el del reino de Dios, pues en realidad no es el evangelio que Cristo nos enseña. Y tristemente eso es lo que está pasando, que muchos creen que predicar la palabra es anunciar cualquier mensaje que esté en la palabra de Dios. Pero si no hablamos primero del evangelio del reino, no estamos hablando de lo que Cristo fue lo que nos enseña y para lo cual vino. Y que el propio Padre desde el Antiguo Testamento y concretamente en esa palabra en Isaías decía: un mensajero les envío. ¿A qué? A lo que mismo Cristo Jesús dice en Lucas 43: a eso he sido enviado, a anunciar el reino de Dios. Es necesario entonces enfocar el mensaje en el reino de Dios. De otra forma, de nada vale la predicación, ¿sabes?
A ver, Génesis 1. ¿Para qué nos creó el hombre? ¿Para qué nos creó al hombre, perdón, Dios? Para cogobernar y sojuzgar la creación. Y eso hoy no ocurre. ¿Por qué? Porque por la caída del hombre en aquel huerto, le dejó los derechos legales de la potestad de la creación a Satanás. Así es que si no predicamos el reino y no establecemos el reino, de nada nos sirve ser cristianos. Porque de lo que se trata es de tomar autoridad sobre lo que Dios nos entregó en aquel huerto y que perdimos por el pecado original. Y si no te han dicho eso, no sé de qué te están hablando. Porque de eso se trata el Evangelio. En establecer el reino de Dios. De la otra forma, de nada vale predicar. De nada vale que nadie se pare enfrente de otros, sean hijos o hijas de Dios, o sean creación de Dios, si no les saben de lo que se trata. Porque hoy no gobernamos la tierra. Hoy la gobierna Satanás y sus huestes. Y no hay más que ver cómo está el mundo para entender y ver de qué se trata y de qué estoy hablando. Estamos predicando, por lo tanto, en realidad y en general, un evangelio incompleto y un evangelio, pues, falso, si así lo queremos ver. Y estoy siendo muy duro con esta palabra, muy duro con esta predicación que el Señor me pidió compartiera. Fíjate. Un evangelio completo versus un evangelio incompleto. El objetivo real del evangelio es revelarle al potencial creyente lo que necesita creer para ser salvo. Eso es el objetivo del evangelio de Cristo. Lo que necesita creer para ser salvo. Y claro, Jesús es el camino y la verdad. El mismo Jesús lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego te dice: nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Otra vez Jesús diciendo: no se trata de mí, se trata del Rey y del reino. No se trata pues de un mensaje incompleto, hasta manipulador, para invitarlo a hacerse miembro de una iglesia o denominación cualquiera para que luego se vuelva un fiel diezmador, que tristemente es gran propósito y objetivo del cuerpo de Cristo en estos días. Ese es el propósito del hombre que ha infiltrado astutamente, ¿quién? Satanás, para corromper el diseño de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué querrá Dios? Gente reunida, escuchando, sentada, al predicador en turno o al pastor de la congregación, y que regrese al estudio bíblico y luego regrese el siguiente domingo o sábado cuando realicen la reunión a escuchar el mensaje en turno del mismo predicador o pastor. ¿O querrá gente afuera? Tiene algunas semanas que en esta obra de Dios el Señor nos manifestó el ir a la Plaza de la Constitución, al centro, al Zócalo, con un diseño muy claro. Lo vamos a hacer el próximo sábado para que se enteren. Así que quienes están oyendo y quieran sujetarse, porque el diseño de Dios y la instrucción de Dios es esa, son bienvenidos a acompañarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que nadie hace, porque todo el mundo va a todos esos lugares a soltar Biblias, a soltar folletos. Sí, vamos a invitar a la salvación, pero de una manera distinta. Vamos a orar por este país. Vamos a soltar palabra para que Dios establezca. Porque eso es lo que Dios quiere en realidad. El resultado, tristemente, de este evangelio incompleto, torcido quizá, y lo tengo que decir con toda tristeza, porque así es como Dios me lo deja ver,
es que hay millones de cristianos que han aceptado cualquier cosa como el Evangelio Salvador y no se han siquiera preguntado, no han profundizado si en realidad han recibido la verdad de Dios. Simplemente han confiado quizá en el predicador o pastor con el toque, se dejan llevar por su carisma, su personalidad, su falma, en muchas ocasiones, y yo he estado en ese tipo de congregaciones, pues sí, son pastores y predicadores muy conocidos, pero no necesariamente por eso están diciendo la verdad completa, el evangelio completo y el propósito, que es el fundamento que instruye, como acabamos de ver el Señor en las Escrituras. En Jeremías 17:5 dice la palabra de Dios, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Lo dice la palabra de Dios ahí en Jeremías. Si recordamos nuevamente Lucas 42-43, en donde el mismo Jesús dice, tengo que ir a otras ciudades porque a eso he sido enviado, a anunciar el evangelio del reino. Las buenas nuevas del evangelio son el evangelio del reino. Si no recibes ese tipo de mensaje, en realidad estás recibiendo algo incompleto. Y ya el Señor nos ha hablado que si es incompleto, entonces quizá puede ser hasta herético, porque nos están hablando de algo que no es lo que Dios quiere que nos hablen. Jesús no vino a predicar un evangelio complejo. Este tema el Señor nos ha hablado con mucha insistencia, porque Dios es simple, Él no complica las cosas. Su propio pueblo, vamos a hablar en esos términos, sus paisanos conocen el reino. Déjame decírtelo. Y yo tengo relación con mucha gente de la comunidad judía, con mucha gente del pueblo de Dios. Trabajo en una compañía de capital 100% del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y como ya ven, tengo mucha relación, el Señor ha hecho eso, a llevarme con muchos siervos de Él, mucha gente de su pueblo. Si alguien conoce el reino de Dios, es el pueblo de Dios. Así que Jesús no les tenía que abundar demasiado en este tema del reino, porque ellos sabían del reino. Jesús les habló cara a cara sobre el reino de Dios. Y a ti también te puedo hablar cara a cara. Amén. El reino de Dios es un tema que el pueblo de Dios conoce perfectamente. ¿Cuál es el mensaje entonces que debe de ser el que debe de hacer su eclesia hoy? ¿Cuál es ese mensaje que su eclesia debe recibir hoy? Y ese mensaje al que me refiero es este. En Mateo 4:17 lo habla con claridad. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿No tendría sentido alguno que Jesús deseara en naturaleza humana que su propio pueblo creyera en un mensaje si por el otro lado Él estaba anunciando algo confuso, ¿no? Y menos con el propio pueblo de Dios que verdaderamente conoce el reino. Jesús anunciaba y sigue anunciando por medio del Espíritu Santo establecer la presencia de Dios. ¿Cómo hace eso? Con el reino de Dios. A lo largo de todos estos siglos, a partir, digamos, del establecimiento formal de la eclesia, porque durante los 3 primeros siglos fue pues muy unitario, muy de células, ¿no? Y en el siglo III se ponen de acuerdo y forman una organización, una administración, que es el Estado Vaticano. No voy a entrar en la historia porque eso ya nos habló en otras asambleas. Pero a lo largo de esos 3 primeros siglos fueron de mucho caminar conforme a Jesús enseñó. Mucho caminar en fe, mucho dar pasos y creer en la palabra de Dios y creer en el evangelio del reino. Esos 3 primeros siglos fueron así.
Y por eso es que había tanta disposición al sacrificio, y había tanta disposición a la entrega, y había tanto caminar con pasos firmes creyendo en eso. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Cuál? El del reino de Dios, como ya vimos. Mateo 6:33 y Lucas 4:42 y 43. Pero luego de eso, 17 siglos, 18, si ya empezamos que estamos en el siglo XXI, el mensaje ha cambiado. El mensaje se ha hecho como el hombre quiere, como el hombre entiende. El hombre ha puesto incluso metodología por encima de la palabra. Es tanto como si agarráramos la hermenéutica, la homilética, la escatología y todas las guías y logias, por decirlo de una manera muy simplista y tonta, y las ponen encima de la palabra de Dios, cuando es exactamente al revés. Entonces ahora resulta que es más importante el método y la doctrina que la palabra. Ahora es más importante hablar del qué del Evangelio que hablar del propósito de Dios en el Evangelio, que es el reino de Dios. Muchos hijos e hijas de Dios, desafortunadamente lo tengo que decir, con buenas intenciones y sinceridad comparten y predican el Evangelio de Jesús. Así lo mencionan incluso. Y lo hacen de forma tal que lo hacen incompleto cuando lo hacen así. Porque si no hablan del reino, es un mensaje incompleto. ¿Qué era el reino de Dios para los paisanos de Jesús? En 1 de Crónicas 28:5 dice la palabra de Dios: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Esto lo escribe David. Entonces David mismo dice que su trono es el trono del reino de Jehová. El evangelio del reino de Dios es el evangelio del reino de David, si lo vemos de esta manera, como lo verían los judíos, que será restaurado en la parusía. Esta óptica, la parusía es cuando venga el arrebatamiento y luego venga Jesús por segunda vez. Esta es la óptica que le dan los judíos. Esta es la manera en cómo los judíos se entienden. El judío tradicional no cree en Jesús como hijo de Dios. Hay judíos mesiánicos que ya creen en Jesús como hijo de Dios. Entonces ellos están ciertos que va a venir. ¿Me estoy explicando? Y saben que se va a restablecer el reino. Hoy nosotros sabemos como hijos e hijas de Dios que no hablan de un reino solo físico, que sí, pero primero espiritual, la nueva Jerusalén, tal cual nos habla la palabra de Dios. Y esto no lo debemos perder de vista. Los discípulos sabían perfectamente qué era el reino de Dios. Hechos 1:3 dice la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces yo me hago la pregunta: ¿por qué si el mismo Jesús deja claramente establecido que el evangelio es el mensaje del reino de Dios, hoy en pleno siglo XXI y durante 17 siglos no hemos entendido nada? Y claro, primero es Jesús para que tú estés con el Padre, pero inmediatamente después es el reino de Dios. Por eso nuevamente Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Por eso es que el cristiano hoy vive de una manera tan incompleta. Porque temor e hijo de Dios no se llevan, Inseguridad e hijo de Dios no se llevan, Soledad e hijo de Dios no se llevan, Duda e hijo de Dios no se llevan. Si tú buscas el reino de Dios, todo lo demás te es dado por añadidura. Y con esto no estoy diciendo que no creas en Jesús y que no busques a Jesús. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que si tú buscas a Jesús, hay un propósito y no te quedas solo en Jesús. Porque si buscas a Jesús, vas a encontrar al Espíritu Santo. Y como dice Juan 1 en el capítulo 3, de los versículos 6
del 1 hasta el 7, te dice claramente, y le dice a aquel sacerdote fariseo, ¿no? Le dice con toda claridad, ¿cómo puedo encontrar el reino de Dios? Le dice, en verdad te digo que si no te bautizas, que si no, pero le dice, que si no nacieres de nuevo, le dice en el versículo 3, no verás el reino de Dios. Dice, no verás el reino de Dios. Vamos a Juan, capítulo 3, que quede grabado, porque hasta en eso hemos hecho mal el trabajo, en la interpretación. Ya no diga ni siquiera en discernir. Era Nicodemo. Y le respondió Jesús en versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde en el versículo 4, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Palabra de Dios. Lo que te está diciendo es, si quieres ver el reino, tienes que ser bautizado en agua. Pero si quieres entrar en el reino, tienes que ser bautizado en el Espíritu. Amén. Eso es de lo que está hablando aquí Cristo mismo. Por eso, luego de haber resucitado, durante 40 días les habló del reino de Dios. Resucitó para hablarles del reino de Dios. 40 días los preparó para que recibieran y discernieran del reino de Dios, lo cual fue activado en sus vidas en el aposento alto en Hechos 2. Jesús compartió esos 40 días. Fue por eso que luego en el versículo 6 del mismo capítulo 1 de Hechos le preguntaron que si él iba a extraer o restablecer el reino en Israel. Así que si quieres aprender, discernir y vivir, además de todas las porciones de la Biblia que te he venido compartiendo hoy el Señor, métete al libro de Hechos, porque el libro de Hechos habla del reino de Dios. ¿Quieres verdaderamente que tus ideas sean sacudidas y que dejes de estar con aquello que en ocasiones ha compartido el Señor a través de mí de deja de estar sin entender ni jota? Porque se trata del reino, se trata del reino, se trata del reino. Amén. Métete a Hechos. Amén. Y entonces entenderás de lo que Jesús habla. Porque al igual que el pueblo de Dios hoy, sus discípulos entendían lo que era el reino David, el reino davídico, de lo que habla el mismo Isaías, de lo que hablan todos los profetas, que sería restablecido el reino. Porque en la época de los grandes profetas ya no gobernaba el gobierno de un reino de judíos, de israelitas. Gobernaban otras naciones y concretamente los asirios. Ya no estaban ellos al gobierno. Y hoy, y eso fue en el año 587 a.C., hoy todavía ellos no gobiernan en realidad, no tienen un reino. Por eso es que siguen esperando la parusía, aquel en donde Dios mismo se va a manifestar y va a restablecer su reino. De eso es de lo que están hablando los judíos por un lado y aquí el Señor a sus hijos, a nosotros hoy. Este es un pensamiento personal. Si cualquier cosa restaurada no es igual al original, entonces no se ha hecho una verdadera restauración de esa cosa. Esto es precisamente lo que muchos teólogos cristianos han hecho con el reino original. ¿Quién sabe de qué están hablando? Pero del reino de Dios no. Por eso es que no se ha establecido. Tú solo puedes establecer algo que conoces. Tú solo puedes restaurar y restablecer entonces. Por eso se llama así esta nueva serie, Restableciendo el Reino de Dios. Si lo conoces. ¿Quieres conocer qué es el reino de Dios? Pregúntale al rey. Y para preguntarle al rey, tienes que estar junto a él. Y para estar junto a él,
tienes que saber dónde está el palacio. Y para estar en el palacio, tienes que haber entrado por la puerta. Y para entrar por la puerta, tienes que haber visto la puerta. Y para haber visto la puerta, tienes que haber atravesado el río del Espíritu. Y para atravesar el río del Espíritu, tienes que haber llegado por lo menos a su orilla. Y para estar en su orilla, tienes que ser un árbol de justicia. Amén. Y para ser árbol de justicia, tienes que recibir agua. Porque si no, eres un mezquite. Te tienen que llevar agua una vez al año. Y te tienen que llevar, tú no la puedes tomar. Y si no saben de qué estoy hablando, en Cristo les pido, métanse a todas las asambleas, a las 50 asambleas, a 51 asambleas previas. Por eso se llama el reino de Dios. Y si no entiendes verdaderamente, no te han estado hablando del reino. El reino es presentado en las iglesias, como uno que es por naturaleza espiritual y celestial, y no teocrático y terreno, como lo fue originalmente, o al menos así debiera presentarse. Otros creen tristemente que el reino es la misma iglesia de Dios que reina en el mundo y que ejerce su poder y autoridad sobre los pueblos a través de sus ungidos. Pero entérate, eso no es el reino. Porque no puede haber reino de Dios sin rey que gobierne. Y hoy no gobierna el rey. O lo que es lo mismo, como cristianos no hemos hecho el trabajo. Es tiempo entonces de restaurar. Es tiempo de discernir. Es tiempo de establecer la conciencia en los corazones de lo que es el verdadero y completo evangelio salvador, que es el reino de Dios. Porque de eso habla Jesús. De aceptarlo de todo corazón como el mensaje salvador que Cristo trajo por orden del Padre. Esa es la clave y el centro del ministerio de Jesús. Por eso es que estuvo 30 años siendo preparado por el Padre, para luego estar 3 años con 12 más 70 más los que lo siguieran, preparando los corazones, para luego en 40 días establecer el reino. Repito, por eso Jesús estuvo 30 años siendo preparado por el Padre, y luego 3 años preparando los corazones de los 12 más 70 más los que lo siguieran, para luego en 40 días establecer el reino en esos corazones, que fue activado en Hechos 2 en el aposento alto. El que tiene oídos para oír, que oiga. No oí amén. Amén. Lucas 4, 42, 43, solo para dejarlo clarísimo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Yo no encuentro una manera más clara de dejar en blanco y negro el propósito del mensaje del evangelio de Cristo, que es el del reino de Dios. Restablecer y discernir el significado original del reino de Dios, como el pueblo de Dios, los judíos, lo entienden. Porque para ellos cualquier cosa que se predique como el reino, que no se ajuste a esas expectativas mesiánicas, le hace. Ellos siguen esperando al enviado, cuando nosotros sabemos que ya fue enviado por primera vez, no es el auténtico evangelio. O lo que es lo mismo, si los judíos... Escucha lo que voy a decir. Escucha lo que dice Dios. ¿Por qué razón en la mayoría de los casos los cristianos simple y sencillamente no pueden, en términos espirituales, congeniar con los judíos? Porque en el 99.9% de los casos no les hablan del reino de Dios. Si tú cristiano no entiendes el reino de Dios y no vives el reino de Dios, el judío ni te va a escuchar. Heme aquí, envíame a mí, dicen. Quiero irme de enviado a Jerusalén.
Si no vives en el reino, no vas a dar fruto. No va a pasar absolutamente nada. Jesús no vino a cambiar las promesas hechas por Dios mismo, sino a confirmarlas. Amén. Si un judío no ve en ti fruto de reino, es un mensaje de que no está confirmando lo que ellos saben que Dios es. Por lo tanto, no puede ser testigo ni dar testimonio de que verdaderamente Dios está contigo. Y esa es la razón por la cual es tan complicado ir como cristiano a Tierra Santa. Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Bolas, el que tenga oídos para oír, que oiga. El mismo Jesús que decía: nadie es profeta en su tierra. Curioso es, ¿no?, que solo a 12 les hablara del Evangelio del Reino. Bueno, a los 12 más los que lo seguían en esos 40 días. Y que hoy, casi 2000 años después, sigamos en el mismo tema y sigamos atorados porque no estamos predicando el Evangelio del Reino. No podemos pensar en establecer el reino si no entendemos al reino. Y nunca lo vamos a entender si no es el Rey mismo quien nos dice de qué se trata. De tal manera que, siendo el reino una perla de gran precio, tal cual nos habla la palabra de Dios, esto es lo que el Señor va a hacer en las siguientes 10 semanas. En Mateo 13, versículos 44-46, además el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios en esta porción en Mateo 13, 44-46? Que si tú no estás dispuesto a dejar todo para recibir el reino de Dios, no lo vas a recibir. Y cuando digo todo, así como Él te dice, buscad primeramente el reino de su justicia y todo te será dado por añadidura, te digo yo, deja todo lo que tú eres y significa y tiene precio para ti y verás y recibirás el reino de Dios. No hay otra manera. Si tú no estás consagrado a Dios y a tu relación con Dios, y que verdaderamente sea lo primero en tu vida, tú no vas a recibir el reino de Dios. Y nos va a hablar las siguientes 10 semanas de esto. Primero nos va a hablar del origen y propósito del hombre. En la semana 2 nos va a hablar de redescubrir el diseño del reino de Dios. En la semana 3 va a activar ese reino de Dios. En la semana 4 nos va a llevar a conocer al Rey y al reino juntos. Y ustedes saben que venimos de 2 series en donde primero nos habló de Él y luego nos habló del reino, y de su gobierno. Por eso es que aquí el Señor lo que está haciendo es como establecer claramente en qué consiste la relación. En la semana 5 nos va a hablar del propósito de Jesús, que es restaurar el reino. En la semana 6 nos va a hablar del evangelio del reino concretamente, bajo la óptica del Rey. En la semana 7 nos va a hablar del reino de reyes, de un reino, de reyes siervos. Escucha, un reino de reyes siervos. ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo vino el Rey delante de nosotros? Como siervo. Vino como siervo. En la semana 8 nos va a hablar de reyes, de profetas y la relación de los reyes y los profetas entre sí y con el reino. En la semana 9 nos va a hablar de la prioridad en el reino, es decir, ¿cuál es el orden de prioridades en el reino? O lo que es lo mismo, si tú fueras rey, ¿cuál es la agenda del rey todos los días? Y en la última semana nos va a hablar de discernir los diseños del reino de Dios. Amén. Vamos a concluir. Es tiempo de su lluvia tardía.
nada de esto lo vas a ver si no estás en posición y si no tienes identidad de reino. Repito, nada de esto lo vas a poder entender y discernir si no tienes la posición y la identidad del reino correctas, la que es propósito de Dios para tu vida. Porque Dios te está enviando de su lluvia refrescante para que tu tierra, ¿cuál? La que es su herencia para ti, la que es tu porción de tu herencia para ti, la que es parte de la herencia de Dios para ti. Entonces va a estar enviando lluvia refrescante para que esa tierra, para que tu caminar en Cristo, que ha estado quizá reseco o hasta árido, sea renovado y se prepare para poner nuevas semillas espirituales. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. La lluvia es una figura de la presencia del Espíritu Santo. Y viene a tu vida ahora si tú la recibes. Viene a tu vida ahora si tú la recibes. Amén. Porque has estado atravesando por el verano espiritual. Hubo lluvia temprana cuando decidiste por Cristo. Esa es tu lluvia temprana. Decides por Jesús, viene la lluvia temprana, el rocío, ese que te va mojando suavemente tu ser, con palabra que tú vas recibiendo, con experiencia que tú vas recibiendo. Y eso ocurre en la primavera, donde todo florece, donde viene el amor. Fue tu primer amor. Pero luego seguiste caminando con el Señor sin escuchar el evangelio del reino de Dios, y empezaste a estar al verano donde se empieza a secar, donde hay más sequedad, donde hay más prueba, donde la temperatura se elevó, donde hubo fuego que fue limpiando tu pecado, que fue limpiando de impurezas tu carácter, tu mente, tu corazón, donde fue el horno recalentado 7 veces, así como a Daniel y sus amigos, por no decir que no al Señor cuando fueron obligados a creer en otro Dios. Has estado en medio de ataques del enemigo en ese verano. Diferentes tipos de problemas te han abrumado en ese verano. Y ahora ya va a acabar el verano. Y viene el tiempo de la lluvia tardía para que entres en el otoño del cambio de estación. Para que luego que hayas sido refrescado y hayas sido renovado y hayas plantado en fe semillas espirituales, Dios te envíe de su lluvia torrencial. Amén. Para llenar tu vaso, Amén. un nuevo vaso, Amén. Amén. para saciarte y cuidar las semillas espirituales que hayas sembrado. Amén. Amén. Y al final de esa jornada, de ese proceso, empieza el restablecimiento de su reino. Empieza la restauración del reino. Viene esa lluvia tardía, que es la manifestación sobrenatural, natural, o sobrenaturalmente natural y naturalmente sobrenatural, y visible de lo que has sembrado. Y entonces serás completamente saciado y bendecido en amor, verdad y esperanza. Suelto esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el Señor nos ha llevado por tiempo de ministración, tiempo de bendición, a entender la relación entre esta lluvia tardía y el restablecimiento de su reino. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la lluvia tardía, dice la palabra de Dios. Amén. Y en Deuteronomio 11, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Palabra de Dios. Mis amados, así es como el Señor quiere verte. Así es como el Señor ama el bendecirte. Vamos a entrar en un tiempo de oración, vamos a entrar en un tiempo de adoración nuevamente, en un tiempo en donde el Señor manifieste con poder lo que tiene para nosotros y dejemos que Él hable y ministre. Oh Padre mío, llénanos, Señor, de tu luz.
Y esta palabra, Padre, que tu Hijo ha soltado en obediencia, Padre, cada palabra es una semilla, Señor. Cada intención de mi corazón, Padre, es solo agradarte y obedecerte. Siempre primero tú en mi vida, Padre, y así como en este siervo, en este manto, Padre mío, así sobre quienes han en su corazón, Padre mío, querido y decidido vivir así en ese manto, Padre mío, y recibir de esta palabra que es tuya, y recibir de esta bendición que es tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y así como dice esta alabanza, Padre, que tú hagas llover, Padre, como es tu promesa, esta lluvia, Padre mío, tardía, que nos llevará, Padre, en este final de verano, Padre mío, a recibir esta lluvia, para restablecer el reino, Padre mío, para llenar este nuevo odre, Padre mío, y que se manifieste tu gloria, tu amor, tu verdad, tu esperanza en nuestras vidas, y en la vida de todos quienes lean, quienes escuchen y quienes crean, Padre. En el bendito nombre de Jesús, Señor. Las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Nuestro Dios reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos vieron su gloria. Haz llover, Señor, haz llover, Dios, te pedimos. Queremos ver tu gloria. Oh, mi Señor, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover. Oh, sí, Señor, queremos más de tu gloria.
Ven y llénanos, ven y llénanos. Levanta tu voz en una canción de plegaria a nuestro Dios, una oración que salga de tu corazón por más de su poder, más de su lluvia sobre nuestra tierra árida. Oh Señor, anhelamos más y más y más. Haz llover tu